empezamos. Función lambda. La función lambda, ¿sí? Básicamente, a ver, digamos, la definición en sí, técnica, es un poquito más, digamos, no se entiende muy bien, ¿sí? Si uno busca cuál es la definición, fíjense, si buscamos la definición, si ponemos, por ejemplo, la función lambda, ¿sí? Desde de lo que es el buscador de Excel, ¿sí? De funciones, nos va a decir que crea un valor de función al que se puede llamar dentro de las fórmulas, ¿sí? Pero esto en realidad es un poco, no voy a decir vago, pero es un poco escueto, ¿sí? No especifica bien las funcionalidades que nos puede ofrecer lambda. O sea, básicamente con lambda nosotros lo que podemos hacer son crear una expresión desde cero, ¿sí? Que después lo que podemos es replicarla, ¿sí? Por medio de una función personalizada, ¿sí? Que utilice esa expresión dentro, ¿sí? O mismo lo podemos dejar en una celda auxiliar y utilizarla como una expresión específica de cálculo. Es decir, con la función lambda lo que vamos a hacer es crear nuestra propia función de alguna manera, ¿sí? Para que realice un determinado tipo de expresión, ¿sí? Lo bueno que tiene esta función lambda es que no requiere ni lenguaje VBA, ¿sí? De Visual Basic, es decir, no necesitamos conocer de programación para crear una nueva función, ¿sí? Que aplique, que ejecute una ecuación que nosotros le definamos por dentro, ¿sí? Y además no utiliza macros, ¿sí? Así que es una función que es mucho más simple a la hora de trabajarla y obviamente de ejecutarla, ¿sí? En cuanto a los procesos y los procesos de cálculo que tiene Excel. ¿Cómo trabaja lambda? Básicamente posee un argumento obligatorio, ¿sí? Que lo que hace es indicar un parámetro, ¿sí? O cálculo que calcula el resultado de una función, ¿sí? Donde siempre los primeros argumentos, ¿sí? Tienen que ser los parámetros, ¿sí? Que pueden ser obviamente más de un parámetro, y esos parámetros obviamente los vamos a denominar con una nomenclatura que le podemos dar como si utilizáramos nomenclaturas en matemática, o sea X, Y, ¿sí? O Z. Y por último, el último argumento siempre dentro de la expresión de lambda tiene que ser sí o sí el cálculo, ¿sí? Eso es lo más importante, es decir, que necesitamos primero los parámetros para luego aplicarlos dentro de un cálculo, ¿sí? De una expresión de cálculo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, fíjense, en las celdas, en el rango A1, B2, ¿sí? Tenemos dos valores, ¿sí? Tenemos 1 y 5, ¿sí? Como valor 1 y valor 2, ¿sí? Y lo primero que tenemos que pensar a la hora de generar una función lambda es cuál es la expresión de cálculo que vamos a utilizar, ¿sí? En este caso, fíjense que es sumar x más y, ¿sí? O sea, lo que vamos a querer lograr con una nueva función personalizada, ¿sí? En principio es sumar x más y, ¿sí? Ya se va dando cuenta de antemano que obviamente x va a ser un valor que puede ser A2 y puede ser el otro valor que es B2, ¿sí? Entonces, esto es la expresión de cálculo, ¿sí? Obviamente que estas celdas que estamos acá construyendo en el rango D hasta G, ¿sí? En las columnas D a G, obviamente son auxiliares, no es necesario hacer esto, pero hacemos esto para que vayan entendiendo el proceso de creación de estas funciones, ¿sí? Entonces, fíjense, por empezar, queremos generar una expresión de cálculo que lo que haga es sumar x más y, ¿sí? Es decir, sumar dos referencias. ¿Cuál va a ser la ecuación? ¿Sí? Fíjense, N6, ¿cuál va a ser la ecuación que nos permita resolver ese cálculo? Bueno, en principio es simplemente una sintaxis con una ecuación, no hace falta ni funciones ni ningún tipo de otro desarrollo, como puede ser A2 más B2, ¿sí? En este caso. Entonces, obviamente, si hacemos una ecuación de suma de A2 más B2, 1 más 5 es 6. Entonces, ahí ya estamos con una forma de ecuación resolviendo la expresión de cálculo que estamos buscando, ¿sí? Ahora bien, ¿para qué podemos utilizar lambda? Básicamente en este caso, obviamente como es algo muy simple, ¿sí? No haría falta crear una función lambda personalizada para sumar dos valores, ¿sí? Porque simplemente con hacer celda 1 más celda 2 con esta expresión, ya más simple que esto no vamos a poder trabajarlo, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es una forma muy simplificada de un cálculo, de una ecuación, para que entiendan cuál es el proceso, ¿sí? Cómo es la forma que se desarrolla, ¿sí? Pero obviamente, para este caso particular, no hace falta una creación lambda, ¿sí? Pero bueno, esto es para que entiendan cómo se genera, partiendo de una ecuación simple que no utiliza funciones, ¿sí? Bueno, primero lo que vamos a hacer es generar lo que se denomina una lambda genérica, ¿sí? ¿Cómo trabaja la lambda? Fíjense, vamos a hacer igual, vamos a completar con la función lambda, ¿sí? Y lo primero que vamos a completar, fíjense, son los parámetros, ¿sí? En este caso, ¿cuántos parámetros vamos a necesitar para la expresión de cálculo sumar x más y? Ven que vamos a necesitar 2, porque tenemos x, que va a ser el primer valor, ¿sí? Que necesitamos sumar, y y, que es el segundo valor que vamos a necesitar sumar, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es atribuirle
como parámetros, ¿sí? A cada uno de esos valores, ¿sí? Que necesitamos sumar. Como son dos valores que necesitamos sumar porque la expresión de cálculo es sumar x más y, entonces nosotros ponemos como parámetros x e y, ¿sí? Siempre separado de punto y coma para definir como otro parámetro al que sigue, ¿sí? Al subsiguiente. Y por último, ¿sí? Lo que completamos es el cálculo, es decir, qué es lo que queremos hacer con x e y, es decir, cuál es la expresión de cálculo que queremos lograr, ¿sí? En este caso, fíjense que lo que queremos lograr es sumar x más y, entonces ponemos como expresión de cálculo x más y, ¿sí? Así es simple. Entonces, si nosotros le damos enter a esto, ¿qué sucede? Nos va a devolver un error de cálculo, de tipo cálculo. ¿Qué significa esto? Digamos, ¿está mal esto? No, en principio no. Lo que sucede es que la función lambda, sí, internamente entiende que tiene que sumar x más y, pero x más y no son referencias, es decir, no son valores atribuibles a algo como para poder sumarlo, ¿se entiende? Sino que es una expresión genérica de lo que queremos lograr, ¿sí? Con esta función lambda lo que queremos lograr es para dos parámetros x e y sumarlos entre sí, pero no estamos definiendo ninguna referencia o números reales concretos para que efectivamente nos devuelva un resultado concreto, ¿se entiende? Esto es una forma genérica de la expresión. Entonces, lo que podemos hacer ahora es, de forma auxiliar, ¿sí? Y de forma temporaria, es comprobar si esta función lambda genérica está devolviendo el resultado que queremos. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense, vamos a añadir otro paréntesis, vamos a abrir otro paréntesis al final, ¿sí? De la expresión lambda, ¿sí? Es decir, después de que cerramos la definición de los argumentos de lambda. Y vamos a completar con referencias sí reales que puedan ser ejemplo para el cálculo. Por ejemplo, si yo coloco como referencia A2, ¿sí? Y como segunda referencia coloco el segundo valor, ¿sí? Siempre fíjense que cada referencia se separa de punto y coma, ¿sí? Acá no podemos trabajar con rangos, ¿sí? En lo que es temporario acá. Entonces, definimos cuáles son los dos argumentos, ¿sí? Específicamente, obviamente que esto es por orden, es decir, este va a ser A2 va a ser atribuido a lo que es X, ¿sí? Y B2 va a ser atribuido a lo que es Y, ¿sí? Fíjense que lo que completamos acá en el último paréntesis son todos los parámetros que nos pide la expresión lambda, ¿sí? Pero ya con una referencia real. ¿Se entiende? Entonces, si comprobamos con esto, fíjense qué sucede si le damos enter a esto. Nos va a devolver efectivamente el cálculo. Es decir, que va a estar realizando la cuenta de la expresión lambda genérica, ¿sí? Pero en este momento temporariamente lo está atribuyendo a dos parámetros que le definimos temporariamente para el cálculo, ¿sí? Y fíjense que de esta forma, con esta función lambda genérica, ya podemos resolver lo mismo que una ecuación simple, ¿sí? Como es en este caso sumar dos celdas de forma simple, ¿sí? Paréntesis, y recuerden, obviamente que esto no tendría ningún sentido de hacer para una ecuación de este estilo, es lo que les decía, o sea, vamos a completar con todo esta sintaxis mucho más compleja para realizar una simple suma. No, lo que acá quiero mostrarles es que con lambda, con la función lambda, lo que podemos hacer es resolver un tipo de ecuación que por ahí es más compleja que x más y. Fíjense, supongamos que tenemos una ecuación muchísimo más compleja, con sumas, con restas, con divisiones, con multiplicaciones, con lo que sea. Entonces, lo que nos va a simplificar esto es la expresión a una simple función, ¿sí? Y no tenemos que completar la ecuación con cada uno de los caracteres específicos, ¿sí? Bueno, pero bien, acá lo que nos quedamos es con una lambda genérica. La idea real y lo que realmente, digamos, donde está la parte enriquecedora de esta función es justamente que sobre esto podemos crear una función para realizar esto, ¿sí? Sin tener que pasar por todo esto. Entonces, una vez que tenemos ya la definida la lambda genérica, ¿sí? Vamos a borrar los caracteres temporarios, ¿sí? Vamos a dejarlo como estilo cálculo, ¿sí? Que sería lo correcto para lo que es la genérica. Básicamente vamos a crear una lambda final, ¿sí? Y para esto lo que vamos a hacer es utilizar el creador de función, el administrador de nombres, ¿sí? De funciones, para crear una función personalizada y que de esa forma, con esa función, realice el cálculo de la lambda genérica, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a fórmulas, ¿sí? Y vamos a ir a administrador de nombres, ¿sí? Previamente, antes de ir acá, disculpen, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar, sí, por un tema de tiempo, si hacerlo más rápido, vamos a copiar la expresión lambda genérica, ¿ven? Copiamos en la barra de fórmulas toda la expresión, sí, que es lo que está acá adentro. Y ahora sí, nos vamos a ir, nos paramos en la celda, nos vamos a fórmulas, administrador de nombres, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá es colocar nuevo, ¿sí? Un nuevo nombre. Y lo primero que vamos a poner es el nombre que le queremos dar a esa función personalizada, ¿sí? En este caso lo que queremos hacer es sumar x más y, por lo cual lo que podríamos hacer es simplemente poner sumar xy, ¿sí? De una forma simplificada. Ámbito vamos a dejarlo en libro porque obviamente queremos trabajar con esa función personalizada en cualquier parte de la hoja, ¿sí?
Y por último, en se refiere a, acá borramos lo que nos abre y vamos a pegar, ¿sí?, específicamente la lambda genérica, ¿sí?, con un símbolo igual obviamente para hacer la referencia. Entonces, fíjense que ya completándolo acá no es necesario tener obviamente la celda auxiliar, o sea, fíjense que tanto la celda D, E y F que vimos recién, esto era simplemente para mostrarles cuál es el proceso de elaboración de la fórmula, pero no es necesario, ¿sí? Si nosotros construimos la lambda genérica, la podemos construir directamente desde acá, ¿sí?, trabajándola desde acá, o bien en una celda aparte para poder probarla, ¿sí?, como hicimos antes con la parte temporaria de los argumentos, que son parámetros, y después obviamente venir acá y hacerlo, eso es indistinto, ¿sí? Pero lo importante está acá, es colocar la expresión lambda genérica en esta parte, ¿sí?, y un nombre a la función personalizada. Entonces, si le damos enter a esto, ¿sí?, se va a generar la nueva función con el nombre, cerramos, y fíjense qué interesante. Ahora, si nos paramos en cualquier celda y le damos a igual, y empezamos a colocar la función sumar xy, fíjense que ya nos aparece, ¿sí?, como función nueva que creamos nosotros. Y si le damos a abrir paréntesis para ver los argumentos, específicamente nos va a pedir los dos parámetros que especificamos en la lambda genérica, que son x e y, ¿sí? Entonces colocamos, el primer x va a ser el primer valor que queremos sumar, que es la celda 2, ¿sí?, y el segundo valor y, que es la segunda celda que queremos sumar, es la celda en B2, ¿sí? Entonces le damos a enter con esto, y fíjense que así automáticamente lo que hicimos fue crear una función personalizada que lo que reemplaza es específicamente el cálculo de una ecuación, ¿sí? Entonces, esta función, sumar xy, luego la podemos replicar en cualquier parte de la hoja, ¿sí?, para realizar el mismo tipo de cálculo, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno. Entonces, hasta acá lo que vimos fue cómo podemos crear una función personalizada basándonos en una ecuación, ¿sí? Pero, obviamente que también podemos utilizar una fórmula y también una función, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora los dos casos rápidamente, ¿sí?, y vemos cómo trabajan de esta manera. Bueno, en este caso tenemos, fíjense, en la celda A5 tenemos una expresión, ¿sí?, tenemos tres palabras. Y en este caso lo que queremos elaborar, o sea, el cálculo que queremos realizar es específicamente extraer la palabra del medio para tres grupos de caracteres. Es decir, extraer la palabra del medio cuando tenemos este caso de tres palabras, ¿sí? Es decir, lo que queremos extraer es Excel específicamente. Entonces, ¿cuál es la función que realiza esto? La siguiente función, ¿sí?, que es una función, acá arriba la ven en la barra de fórmulas, ¿sí?, que combina las funciones texto después y texto antes, que son dos funciones que se generaron a partir de Excel 365 también, sí, que son bastante recientes. Y si les interesa ver cómo funciona, cómo es el proceso de elaboración de esta fórmula y cómo trabajan este tipo de extracciones, les recomiendo que visiten el canal. Ahí tienen ya varios videos publicados sobre cómo trabajan estas funciones y qué formas y otras formas alternativas tenemos de realizarlo para cumplir el mismo resultado, ¿sí? Pero básicamente acá lo que nos vamos a quedar no es con el desarrollo y la explicación de esta fórmula, sino que específicamente lo que necesitamos para este tipo de cálculo es esta expresión de fórmula, ¿sí? Que fíjense que ya es más complejo, ¿sí? Ya no hablamos de una ecuación simple de dos sumas de caracteres, sino que acá estamos ya trabajando con una combinación de funciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la lambda genérica que vamos a generar para este cálculo? Básicamente es, fíjense, lambda, ¿sí?, abrimos paréntesis, y en este caso fíjense que solamente vamos a colocar un parámetro. ¿Por qué? Porque si se fijan en la expresión inicial, ¿sí?, en la función, en la fórmula que realiza este cálculo que queremos, solamente tenemos una sola referencia, ¿sí? Es decir, va a trabajar solamente sobre la expresión de lo que es esta celda, en A5, ¿sí? Si tuviéramos más de una expresión, pero de la misma celda, ¿sí?, igualmente seguiríamos con X, ¿sí? Si hace referencia a más de una celda, ahí sí trabajaríamos con otro tipo de parámetro, ¿sí?, y podríamos agregar Y, Z o cualquier otro parámetro que necesitemos, ¿sí? En este caso tenemos una sola referencia, por lo cual es un solo parámetro que necesitamos. Entonces generamos X como parámetro inicial de lambda, ¿sí? Seguido, ¿cuál va a ser el cálculo? Específicamente va a ser copiar, y fíjense que lo que hacemos es copiar y pegar toda la expresión de la fórmula, ¿sí?, menos obviamente el igual de la sintaxis inicial, ¿sí?, y colocamos todo lo mismo, ¿sí? Y lo que vamos a cambiar dentro de esa expresión de fórmula es la referencia que decía A5 por X, es decir, para convertirla a un cálculo genérico con lambda, ¿sí? Entonces, si le damos enter a obviamente que nos va a dar error de cálculo nuevamente, porque la fórmula que está dentro de lambda tiene una X, entonces no entiende, digamos, qué es lo que tiene que extraer, ¿sí?, porque no es una referencia. Entonces, lo que podemos volver a hacer es añadir temporariamente la referencia real a la celda que queremos comprobar si funciona, ¿sí?, y le damos a enter, y fíjense que obviamente ahí estamos viendo que la lambda genérica nos está
cumpliendo el mismo resultado que lo que realiza la fórmula, ¿sí?, para extraer la palabra del medio. Bueno, volvemos atrás, dejamos obviamente el cálculo. Y para la lambda genérica, muy simple, lo que hacemos es nuevamente copiamos la expresión genérica de lambda, ¿sí? Nos vamos al administrador de nombres en fórmulas, creamos una nueva función, en este caso le vamos a dar el nombre de palabra medio, por ejemplo, ¿sí?, con ámbito de libro, y en lo que se refiere a copiamos la lambda genérica, recuerden siempre con el igual y siempre que tenga los parámetros de x, tanto dentro de lo que es la parte de parámetros como dentro de la parte de cálculo y todas las referencias convertidas a ese parámetro genérico, ¿sí? Le damos a Enter, nos creó obviamente esa función, ¿sí? Y ahora en cualquier parte del libro, si nosotros colocamos palabra medio, fíjense, y seleccionamos la celda de referencia que nos pide, fíjense que acá nos está pidiendo un solo parámetro, ¿sí? Le damos a Enter y fíjense que con una sola función ya automáticamente nos está realizando el cálculo que anteriormente tenemos que realizarlo con toda esta fórmula, ¿sí? Fíjense que forma mucho más simple, ¿sí?, de lograr un mismo resultado. Y además obviamente eficiente en cuanto al proceso y a la rapidez de cálculo de la hoja, ¿sí? Así que, bueno, fíjense ahí, con lo que es fórmulas, cómo nos simplifica obviamente la función lambda para crear una función personalizada que simplifique todo el proceso de desarrollo, ¿sí? Bueno, y por último, vamos a ver más de forma más simplificada en un caso de función. Por ejemplo, en este caso tenemos la función, tenemos una celda en A8 que dice planilla, ¿sí? Y lo que nos pide como cálculo la expresión es obtener la cantidad de caracteres que tiene esta celda. Entonces, hay una función que es largo, que lo que hace es devolver la cantidad de caracteres de una celda, ¿sí? Entonces, si colocamos largo y entre paréntesis colocamos la celda de referencia, nos va a devolver la cantidad de caracteres que tiene esa celda, en este caso 8 caracteres, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer una función lambda para reemplazar el cálculo de esa función? En realidad no tiene mucho sentido porque básicamente vamos a crear una nueva función personalizada con un solo argumento, que lo que va a cambiar es simplemente el nombre de la función en este caso. Pero lo que les quiero mostrar con esto es que podemos trabajar tanto para ecuaciones, tanto para fórmulas como para funciones, ¿sí? Entonces, rápidamente lo vemos, hacemos una lambda con un solo parámetro porque tenemos una sola celda de referencia. Y dentro colocamos la expresión genérica de lo que realiza el cálculo, en este caso es una función, la función largo, ¿sí? Y con un parámetro que va a ser obviamente x porque es una sola celda de referencia y es el mismo parámetro que tenemos acá adelante, ¿sí? Y le damos Enter, esto obviamente nos va a dar error de cálculo porque no tiene una referencia real. Y si colocamos la referencia real, ¿sí?, como forma temporaria, nos va a devolver el mismo resultado, ¿sí?, que lo que realiza la función largo, pero aplicado a través de la función lambda, ¿sí? Bueno, ¿y cómo creamos una lambda final? Con esto, simple, copiamos obviamente la lambda genérica de nuevo, nos vamos al administrador de nombres de fórmulas, creamos una nueva función, en este caso le podemos, por ejemplo, poner caracteres, ¿sí?, para que nos diga la cantidad de caracteres, y en se refiere a, obviamente completamos con la expresión lambda genérica, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, crea la función, en este caso crea la función, y si ahora en cualquier parte del libro colocamos la función caracteres, ya nos aparece, ¿sí?, y nos pide un solo parámetro de referencia, que en este caso va a ser la celda real, ¿sí?, y obtenemos el mismo resultado que una función que calcula la cantidad de caracteres, como es largo, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. La verdad que lambda es sumamente interesante, y esto en realidad es el inicio, porque hay muchas funciones que se vinculan con lambda. Hoy vamos a ver una, ¿sí?, que es map, pero básicamente esta función permite abrir un abanico de posibilidades impresionante con respecto a lo que son simplificaciones de ecuaciones, de fórmulas, de expresiones, ¿sí? Ahora van a ver, por ejemplo, map, cómo nos simplifica todo esto. Bueno, espero que vayamos bien. Vamos a continuar y vamos a pasar ahora a la función map, ¿sí? Bueno, ¿qué es la función map? Algunos me han preguntado ¿para qué sirve? La función map básicamente, ¿sí?, siempre recuerden que las funciones estas que se vinculan con lambda son funciones que obviamente necesitan ¿sí?, de una creación lambda previamente para poder funcionar de forma correcta, ¿sí? Básicamente es, al igual que la función lambda, pertenecen las dos a la categoría de funciones de lógica, ¿sí? Y lo que nos permite es devolver una matriz, ¿sí?, donde a cada valor, ¿sí?, de esa matriz se le asigna un nuevo valor aplicando una expresión lambda para que se cree ese nuevo valor, ¿sí? Básicamente lo que nos permite map es
recrear en múltiples celdas de una matriz, digamos, a la vez, ¿sí? Una expresión lambda. Es decir, nos aplica lambda a una lambda que es creada, digamos, a distintas celdas de una referencia, ¿sí? De una matriz, perdón. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a ver acá? Vamos a ver, tenemos una matriz de 6 valores, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense en el rango A1, C2, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a hacer es vamos a generar un lambda directo, un lambda genérico, ¿sí? Y vamos a generar una lambda con función personalizada y vamos a atribuirle, obviamente, esa expresión de map. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Básicamente lo que vamos a hacer es, primero tenemos que construir un criterio, ¿sí? Que es lo que queremos crear con esa función lambda. Lo que vamos a crear como criterio, obviamente es un criterio arbitrario que vamos a crear nosotros, vamos a decir que si x, o sea, cada una de estas celdas, ¿sí? Es mayor a 4, entonces que nos devuelva el valor de esa celda, o sea, x más 1, es decir, que le añada un valor, ¿sí? Caso contrario, que nos devuelva el mismo valor, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo creamos una función map con lambda, ¿sí? Pero de forma genérica? Entonces, vamos a construir la función map, ¿sí? Lo primero que nos pide map es el array, que el array en inglés básicamente se refiere a la matriz, ¿sí? Que en este caso va a ser obviamente la conjunción de todas las celdas involucradas, ¿sí? En este rango, ¿sí? Y lo que vamos a construir después es, podemos construir más de una función array, ¿sí? Porque básicamente, a ver, lo que tiene el map es que posee dos argumentos obligatorios. Uno indica la matriz que se va a asignar, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Y la otra es la expresión lambda, que debe ser el último argumento siempre, ¿sí? Y debe tener un parámetro por cada matriz. Lo mismo que, como bien siempre vimos con la función lambda, ¿sí? Pero se pueden añadir más matrices opcionales, ¿sí? Al cálculo de map. O sea, podemos añadir varias matrices para hacer múltiples cálculos de procesos. Pero en este caso, obviamente, vamos a verlo de forma básica con una sola matriz, ¿sí? Para que se entienda la idea inicial, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacemos, creamos primero el array, ¿sí? La matriz, que es lo que ahí creamos en pantalla, ¿sí? Y lo que vamos a crear ahora es la lambda genérica que nos permita comprobar este criterio en cada una de esas celdas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a construir primero una lambda genérica, ¿sí? Vamos a construir lambda dentro de ese argumento. Como parámetro vamos a colocar x, porque esto se va a atribuir en este caso, fíjense, no vamos a colocar cada uno de estas celdas de la matriz como argumentos y parámetros dentro de la función lambda. Simplemente vamos a construir un solo parámetro. ¿Por qué? Porque map después lo que va a hacer es replicar esa expresión lambda en cada uno de esos valores. ¿Se entiende? Es decir, en vez de hacer una lambda para cada uno de esos valores dentro de la matriz, simplemente lo que hacemos es construir una lambda aplicado, genérica, digamos, y la replicamos en las distintas celdas involucradas de map, ¿sí? Entonces construimos un solo parámetro, que va a ser x, ¿sí? Y dentro lo que tenemos que construir es la expresión condicional que nos permita resolver esta expresión que colocamos acá abajo. Entonces, en este caso, vamos a construir una función condicional con si, ¿sí? Le vamos a decir que si x es mayor a 4, ¿sí? Entonces, valor si verdadero que nos devuelva x más 1. Caso contrario, ¿sí? Que nos devuelva x, que es específicamente lo que pusimos abajo, ¿sí? Y ahí cerramos específicamente lo que es el cálculo de la expresión lambda. Cerramos la función lambda y cerramos la función map, ¿sí? Y de esta manera lo que estamos realizando es la atribución de esa función lambda, ¿sí? A cada una de las celdas involucradas en la matriz map, ¿sí? Entonces, fíjense, le damos a enter. Y básicamente lo que nos devuelve, fíjense, es el cálculo de esa lambda atribuido a cada una de esas celdas, ¿sí? Que son las mismas celdas del rango inicial, ¿sí? Y en cada una de ellas se analiza el condicional que completamos por dentro. Entonces, si cada uno de estos valores es mayor a 4, devuelve ese valor más 1. Y si no, devuelve el mismo valor. Fíjense, 1 no es mayor a 4, devuelve el mismo valor. 2, 3, 4 es lo mismo. 5, fíjense acá está el 5, ¿sí? El 5 es mayor a 4. Entonces ahí cumple la condición de ser mayor a 4 y suma 1. Entonces se va a 6. Y como obviamente 6 es mayor también a 4, suma 1 y se va a 7, ¿sí? Entonces fíjense qué hicimos acá. Básicamente lo que hicimos fue construir una lambda genérica. ¿Para qué? Para atribuirle mediante la función map, ¿sí? Una asignación de ese cálculo a cada una de las celdas involucradas en la matriz. Es decir, básicamente entonces map lo que nos va a permitir es aplicar una expresión lambda con un cálculo, en este caso genérico, que es el primero que vimos, ¿sí? Atribuido a cada uno de esos valores de la matriz y va a analizar cada uno de esos valores para ver, en este caso, como es un condicional, si se cumple o no, y va a devolver específicamente el resultado que necesitemos si cumple o no la condición, ¿sí? Bueno, ahora bien, hay otra opción para hacer esto que es la función lambda con
una función personalizada, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahora es, vamos a copiar, ¿sí? Esa lambda genérica, fíjense. Vamos a copiar la lambda que construimos recién, ¿sí? Solamente la expresión lambda. Nos vamos a ir a fórmulas, al administrador de nombres. No. Nos vamos a ir a nuevo, ¿sí? Y acá lo que vamos a construir es una nueva expresión de esa función. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle suma especial, ¿sí? Porque es una suma con un criterio muy específico como para poder definirlo con un solo nombre, ¿sí? Entonces le ponemos suma especial y en lo que se refiere a, le vamos a completar la lambda genérica. Recuerden agregar el igual para la expresión de sintaxis, ¿sí? Y así lo que vamos a hacer es construir la nueva función personalizada que calcula la misma expresión de lambda, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos creado esto, básicamente vamos a replicar la función map, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer la función map aplicado al mismo cálculo, al mismo rango de matriz, ¿sí? Al mismo array. Y la diferencia acá es que en lo que es lambda, en el cálculo de lambda, en vez de construir la lambda genérica, simplemente le colocamos, fíjense que interesante, simplemente le colocamos el nombre de la función personalizada. ¿Ven? Entonces lo que va a hacer map es a cada uno de los valores que están dentro de esta matriz de datos, ¿sí? A cada una de las celdas referenciadas en esta matriz, le va a aplicar ese cálculo específico que nosotros definimos y nombramos como suma especial, ¿sí? Que es obviamente una construcción lambda dentro de esa función, ¿sí? Entonces fíjense, le damos a Enter y fíjense que realiza el mismo proceso, ¿sí? De cálculo que obviamente si lo hubiéramos hecho de forma genérica con la construcción de lambda, con la ecuación lambda genérica dentro del argumento de cálculo, ¿sí? Pero en este caso utilizamos una función especial, ¿sí? Personalizada para realizar ese cálculo. Bueno, entonces fíjense que acá lo que vimos es como una función, ¿sí? Que fue desarrollada específicamente para ser aplicada con lambda, ¿sí? Nos permite un uso adicional, ¿sí? A lambda, que excede a lo que es el uso de lambda genérico. En este caso, replicar un proceso de un condicional dentro de una celda, que antes se atribuía a una sola celda como cálculo general, a múltiples cálculos en distintas celdas que queremos obtener y analizar su resultado.